cómo son los estudios del terreno, no solo del terreno en sí, sino también de la región, tanto hacia arriba como hacia abajo de África. Ahí en el interior de África, la región central, porque ahí hay una zona ahí que es bastante, que es una zona de safari, es muy, muy desértica, ¿no? Como si fuera. Y, Salvaje. ¿verdad? Y se habla poco, al menos yo no conozco. Se hacen muchos estudios en esa región. Yo conozco al menos dos libros, ¿ok? Fue escrito por un piloto, Castelbranco, así se llama el piloto. Él escribió sobre ovnis en África. Entonces hay varios casos, tanto de personas comunes como también de pilotos. Como él era de la aviación civil, tenía mucho contacto, entonces terminó compilando eso en ese libro. Varios casos allá en África, pero hay otra investigadora que es Cynthia Wind y ella vivió en África mucho tiempo, en varias regiones de ahí, y terminó recopilando los casos ufológicos que ocurrían allá. Y terminó escribiendo también otro libro, el libro de Cynthia Wind, que incluso está en portugués. Ajá. Sí, es más raro porque todavía es posible encontrarlo en librerías de viejo, ¿no? Porque ya no hay más, ¿verdad? Este tipo de libro, pero trae una casuística muy rica, mostrando que, por ejemplo, África no tiene nada que envidiarle a Brasil en términos de casuística, ya sea avistamiento de ovnis o también tripulantes, porque hay de todo. Sí, incluso es uno de los casos más conocidos y populares de África. Fue el caso que ocurrió en la escuela Ariel, no sé si recuerdas, en el 94. Era una escuela, había varios alumnos ahí, algunos africanos, otros eran ingleses, ¿verdad? Que estaban ahí en la escuela y entonces de repente aterrizó un objeto, salieron seres. Todos los niños vieron eso, cientos de alumnos, además de los profesores y también la gente que vivía cerca que terminó viendo eso, ¿verdad? Eso llamó la atención. Dos estadounidenses, ¿verdad? Y de mucha gente que después fue a investigar. El propio Jacques Vallée, ¿verdad? Estuvo John Mack también, que es psiquiatra de la Universidad de Harvard, estuvo ahí. Cynthia Wynne también, ella estuvo investigando ese caso y ellos llegaron a la conclusión de que de hecho esos alumnos, ¿verdad? Que hoy ya son todos adultos, ¿verdad? Ellos incluso recientemente me enteré que hicieron un encuentro entre ellos para recordar el hecho de 1994 cuando eran pequeños, ¿verdad? Entonces estaban presentes ahí el director, algunos profesores y los alumnos reafirmando lo que ellos habían visto. El propio John Mack, que es psiquiatra de la Universidad de Harvard, él fue allá, analizó el testimonio de esos alumnos, ¿verdad? De varios de ellos, tomó los dibujos también coincidían. Entonces él salió convencido de que esos niños tuvieron un avistamiento real, vieron algo totalmente inusual, pero real, y que pasaron por un proceso traumático que dentro de la psicología demostraba que eso había sido real. Además del avistamiento también de profesores, ¿verdad? De empleados y otros habitantes ahí en la región cerca de la escuela Ariel, ¿verdad? Allá en África. Y perdón, Otro lugar también que yo creo que es interesantísimo y que incluso en la misma película se habla de eso, y ahí tal vez tú me puedas aclarar algunas cosas. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una construcción, la única en el planeta Tierra, que se puede ver desde fuera, ¿verdad? Desde fuera del planeta, ¿no? La única construcción hecha por el hombre. Sí, y se explica cuando menciono la película La Gran Muralla, Muralla, con creo que es Matt Damon, ¿no? Que hace la película, que actúa en la película. Y también sale ese Pascal, no es Pascal, es es que es. Era para blindar, para impedir que seres, y justamente esa cuestión de seres alienígenas, no sé si vienen de fuera o intraterrenos, que creo que, si no me equivoco, son intraterrenos, para que no llegaran a la capital, ¿verdad? Entonces, ¿tienes algún conocimiento sobre esa construcción, sobre las historias de la muralla china en relación con la ufología?
Entonces ya he escuchado esa historia, ¿verdad? Pero creo que es un viaje muy loco, ¿entiendes? Porque la muralla china, históricamente hablando, fue construida para la defensa de los chinos contra otros pueblos guerreros. Entonces también escuché eso. Y para proteger su territorio ahí, ¿verdad? Así, sabemos que existen fenómenos que ocurren en China y en varios otros países también, ¿verdad? Pero China no es diferente. Solo que China, por tener un régimen político más cerrado, entonces esos casos no nos llegan mucho. Sí, hay un investigador, el ufólogo chino, que en el pasado, en la década de los 80, escribió un libro llamado China y los extraños terrestres, extraterrestres. El investigador se llamaba Shibu. Shibu. Y él presenta ahí una casuística que viene desde la época del Imperio Chino, ¿verdad? Entonces, ahí se describían algunos fenómenos diferentes, ¿verdad? Y el emperador, dependiendo de la provincia, pedía que se registrara eso. Entonces, se hacían cartas y todo eso. Y toda esa documentación histórica del pasado del Imperio de China, Shibu tuvo acceso a ella y la puso en el libro. Mira, esto aquí es más como un ovni que cualquier otra cosa. Entonces, los casos en territorio chino son bastante antiguos. Y creemos que en la actualidad estos casos siguen ocurriendo, pero como es un régimen más cerrado, no se filtra tanto. A menos que sea algo así muy llamativo como ocurrió recientemente, creo que fue el año pasado, el cierre de aeropuertos allá en China, creo que era Gansu, una región de China, y ahí no sabían si era un dron, si era un ovni, qué era eso, pero eso hizo que se pusieran nerviosos y temporalmente cerraran todos los aeropuertos cercanos, prohibiendo, ¿no?, que los vuelos transitaran, aterrizaran o despegaran para evitar algún tipo de accidente aéreo con esos objetos que no sabían si eran ovnis o alguna tecnología espía de otro país, alguna otra cosa, ¿no? Eso es en la actualidad. Pero en el pasado, cuando no teníamos ningún dron así, no había tantas cosas, tanta tecnología espía, esos fenómenos ya azotaban esas regiones. Y si vemos toda la geología de China, hay regiones ahí que tienen muchas montañas, así es, y altas, ¿no? Y generalmente es en esos macizos montañosos donde se concentra la cantidad de avistamientos ufológicos. Y otra cosa, así como en Brasil y en otras partes del mundo ocurren abducciones, en el propio libro de Shibu él también menciona casos de abducciones o contactos con seres. Entonces, cuando pensamos en ufología, ya sea en naves, ¿verdad? O en los propios seres, las abducciones y los implantes que realizan, eso es un patrón en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en cualquier lugar del mundo al que llegues e investigues, vas a encontrar casos ufológicos ahí. Y así puede ser incluso en lugares remotos, como por ejemplo la Antártida, de la que estamos hablando, Groenlandia, ¿verdad? Y el Polo Norte, ¿no? Aunque debe estar Santa Claus allá, que seguramente ya ha visto muchas cosas, ¿verdad? Pero bromas aparte, es así. El fenómeno ovni se manifiesta en todo el mundo. Es lógico que las regiones desérticas, no, entonces exactamente, también tienen una incidencia mayor, ¿verdad? Y cuando van grupos, por ejemplo, de científicos o incluso turistas, van, por ejemplo, al desierto, no sé, de Atacama, allá en Chile, sí, terminan viendo algo. Sí, o van, por ejemplo, a esos desiertos en la región de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos también hay muchos casos, región de Utah, desierto de Nevada y así sucesivamente. Entonces, son regiones propicias para tener avistamientos y contactos con esos seres.